¿Podría explicar en qué consiste el análisis armónico y las álgebras de operadores y cuáles han sido sus aportaciones más destacadas a este campo? Bueno, el análisis armónico y las álgebras de operadores son dos disciplinas que surgieron de manera separada. El análisis armónico surgió en el siglo XIX con los trabajos de Joseph Fourier y demás matemáticos que empezaron a estudiar la ecuación del calor y la ecuación de ondas y se dieron cuenta de que para estudiarlas una idea muy poderosa y muy potente era descomponer una función o un objeto matemático en ondas o señales o impulsos más básicos y deducir aplicaciones profundas de dicha descomposición. Entonces el análisis armónico en un sentido amplio se dedica o estudia cómo descomponer una función en términos de impulsos o ondas más sencillas. Las aplicaciones se encuentran desde telecomunicaciones, desde la física matemática, las aplicaciones de matemáticas en, por ejemplo, en medicina, o también dentro de las propias matemáticas en geometría diferencial, en teoría de números y en numerosos campos. Las álgebras de operadores surgieron de la mano de John von Neumann ya en el siglo XX y surgieron a raíz de uno de los giros más dramáticos y profundos que han sucedido en nuestra comprensión del mundo físico, que fue la mecánica matricial de Heisenberg. Heisenberg se dio cuenta de que si escribía las ecuaciones de la física de Newton, que son las ecuaciones que hemos estudiado todos en el instituto que rigen el comportamiento de los cuerpos, y las escribía en vez de utilizando funciones o utilizando las ecuaciones clásicas que nos han enseñado a nosotros en el instituto en términos de matrices, se podían deducir fenómenos cuánticos y ello produjo que von Neumann modelizara álgebras de matrices como operadores autojuntos para poder crear un lenguaje matemático o para poder cimentar matemáticamente los fundamentos de la mecánica cuántica. Y bueno, pues es un área que de manera muy simplificada lo que estudia son conjuntos infinitos de matrices infinitas. Nosotros en el instituto estudiamos matrices finitas, por ejemplo, cuando estudiamos matemáticas en bachillerato y vemos que tienen aplicaciones en un montón de contextos y forman parte del estudio de las propiedades de álgebra lineal y de la geometría asociada a estas matrices de casi cualquier plan de estudios en cualquier titulación científica. Von Neumann lo que hizo es utilizar matrices con infinitas entradas, es decir, infinitas filas, infinitas columnas. Es más o menos la misma idea y la misma intuición, y las álgebras de operadores simplemente son colecciones de estas matrices infinitas. El área de las álgebras de operadores en matemáticas lo que trata es de estudiar su estructura, su geometría, de ver cómo se relacionan entre ellas, de buscar aplicaciones en el contexto del análisis funcional o de la geometría no conmutativa, por ejemplo, pero podemos decir que uno de los problemas centrales en el área es hacer un mapa de todas estas estructuras. Es decir, son estructuras matemáticas tan complejas que a veces ni siquiera sabemos distinguir entre dos de ellas. Y el programa de von Neumann, uno de los objetivos fundamentales que tuvo y que dio lugar a toda la matemática teórica que surgió relacionada con el estudio de las álgebras de operadores, tenía como un objetivo central clasificar estas estructuras matemáticas para poder entenderlas mejor. Las aportaciones de mi campo se encuentran en la vinculación de estas dos áreas. Esto surgió en la década de los años 80 con los trabajos de Hagerup, Cowling y Cowling, que son dos matemáticos espectaculares, también posteriormente con los trabajos de Gilles Pissier y otros matemáticos como Vincent Lafforgue o Michael de la Salle. En el programa dentro de un programa de trabajo de un área, podemos decir, interdisciplinar entre ambos campos, que es el análisis armónico cuántico, que lo que trata de hacer es extender la teoría clásica de análisis armónico que se encuentra en espacios de funciones y en la teoría de la señal al contexto de las álgebras de operadores. Y en vez de descomponer una función en impulsos más básicos, tratar de descomponer un operador o una matriz infinita, que es un objeto mucho más complejo, y de desarrollar formas de análisis armónico en esas estructuras. Y en ese contexto es donde yo trabajé. Hay unas transformaciones muy importantes en el contexto del análisis armónico cuántico, que es como se puede denominar el área en la que yo he trabajado, que son los multiplicadores de Schur, aunque también hay más generales. Básicamente estas transformaciones son muy sencillas de definir. Lo que hacen es actuar sobre matrices alterando sus entradas. Por ejemplo, multiplicando cada entrada por un número o sumando todas las entradas, promediándolas. Hay muchas variantes posibles de estas transformaciones. Se conocía cuando yo empecé la tesis que había una conexión muy fuerte entre algunas de estas transformaciones, no todas, una familia pequeña de ellas, y análisis armónico.
y que se podían estudiar y comprender a través de técnicas e ideas del campo de análisis armónico clásico. Lo que nosotros hicimos en mi tesis es extender o explotar esta conexión para entender familias mucho más grandes de estas transformaciones a través de ideas que venían del análisis armónico combinadas con herramientas de la teoría de álgebras de operadores. Y vimos que la conexión que existía para esas familias concretas que se conocían antes es una conexión que era mucho más amplia y que efectivamente el análisis armónico era una herramienta muy poderosa para poder comprenderlas. Y en una etapa posterior lo que buscamos es aplicar nuestros resultados que conocíamos para estas transformaciones en el desarrollo, en la resolución de otros problemas abiertos que tenían que ver con análisis en grupos o con el estudio de algunas transformaciones que actuaban sobre álgebras de operadores asociadas a grupos. Esencialmente ese es el trabajo que yo he realizado durante estos 5 años. ¿Cómo definiría la relevancia de su investigación para la sociedad? Bueno, desde mi punto de vista, la investigación en matemática teórica, sea en cualquier campo, sea el campo en el que sea, siempre es central y tiene aplicaciones que quizás no son tan inmediatas como las otras ramas del saber, pero que a la larga muchas veces son mucho más profundas. Por ejemplo, el análisis armónico, que es una de las áreas en las que yo he trabajado, tiene como aplicación toda la teoría de procesamiento y tratamiento de imágenes. Esta entrevista, por ejemplo, que estamos grabando, la información o la voz que yo estoy, las cosas que yo estoy diciendo, cómo se van a grabar en la cámara y luego se van a transmitir, en el medio en el que se transmitan, todo eso está matemáticamente, la teoría que está en la base de los algoritmos que se usan para esas cosas es el análisis armónico, por ejemplo. O, por ejemplo, cuando mandamos una foto con el móvil o cuando llamamos por teléfono. Entonces esos problemas, por ejemplo, que se trataban en un principio que parecían más bien elucubraciones lógicas o un poco alejadas de la realidad, tuvieron un impacto muy significativo y en otras áreas es esencialmente parecido. Entonces, lo digo en general para remarcar que la investigación matemática muchas veces no tiene aplicaciones tangibles en un primer momento, pero que a largo plazo siempre las tiene. En todo caso, la investigación que yo he realizado tiene más bien, o lo que nosotros nos hemos centrado en buscar, fundamentalmente son aplicaciones dentro de la ciencia básica y de la matemática teórica. La aplicación fundamental es que estas transformaciones que te comentaba antes, que hemos estudiado, aparecían en muchos problemas muy importantes que aparecían desde la geometría de espacios de operadores hasta el propio análisis armónico, el análisis armónico no conmutativo, el análisis en grupos, la clasificación o el estudio de la geometría de las álgebras de operadores asociadas a ciertos grupos. Entonces eran unas transformaciones que siempre aparecían, bueno, la propia teoría de perturbación, que también tiene aplicaciones en física matemática, aparecían estas transformaciones en un montón de problemas abiertos. Entonces era muy estratégico conocerlas y poder entenderlas mejor, porque eso desatascaba muchos otros problemas que requerían poder comprender estas transformaciones. Entonces, el trabajo que nosotros hemos realizado sí ha servido de base para otros trabajos futuros de varios grupos de investigación que estaban relacionados con nuestro campo o incluso también un poco más alejados. Entonces, es una aplicación dentro de más amplio o un objetivo más a largo plazo, puede ser el estudio de las álgebras de operadores asociadas a ciertos grupos de Lie simples que se llaman, que son álgebras de operadores con una geometría muy compleja, que tienen una serie de patologías o una serie de comportamientos o de propiedades que las diferencian de la mayoría de las demás, pero precisamente esas diferencias geométricas que tienen con otras son las que las hacen tan interesantes, y en este contexto, pues uno de nuestros objetivos más a largo plazo es tratar de entender la geometría de estos objetos o de incluso llegar a clasificar algunos de ellos a través de la construcción de una teoría de análisis armónico lo suficientemente robusta en estas álgebras para poder diferenciar unas de otras. Y en ese contexto, pues el trabajo que hemos hecho es un primer paso o un paso más en esa dirección. Más allá de la matemática teórica, nosotros no conocemos aplicaciones concretas del trabajo o no las hemos trabajado, pero sí que, por ejemplo, hay grupos de trabajo que tratan de desarrollar una teoría de ondículas no conmutativas o ondículas cuánticas. La teoría de ondículas y tratamiento de señales es la que se emplea, como te había comentado antes, para poder mandar una foto de un móvil a otro, para poder reproducir una canción. Está en la base, por ejemplo, de la compresión de imágenes JPG. Y hay algunos grupos de trabajo que están interesados en tratar de desarrollar una teoría de análisis armónico y ondículas en álgebras de operadores, motivadas por ejemplo, la teoría de la información cuántica o los ordenadores cuánticos que trabajan manipulando matrices, por ejemplo, con ideas de en un futuro ya más lejano, pues entender mejor
cómo se pueden construir algoritmos en estos contextos. Claro que todo esto es extremadamente preliminar y yo pues sé que hay algunos matemáticos interesados en estas cosas y que nos han preguntado alguna vez, pero nuestro trabajo es puramente teórico a día de hoy. ¿Qué retos presentes y futuros considera los más importantes en su campo? Bueno, uno de los retos más importantes está en estas transformaciones que te contaba, los multiplicadores de Schur, en los que nosotros hemos trabajado, está en tener una comprensión todavía más profunda de ellos. Nosotros hemos entendido algunas familias de esos multiplicadores a través del análisis armónico, pero hay familias intermedias de estos, hay muchas familias que todavía no se conocen o que no se comprenden lo suficiente. Uno de los retos más importantes está en ser capaces de construir, familias de multiplicadores que no sean demasiado rígidas, porque lo que nosotros hemos entendido en algunos sentidos son todavía muy rígidas o son pequeñas, sino familias lo suficientemente ricas como para poder atacar algunos de estos problemas que te comentaba, por ejemplo, que aún quedan abiertos en el contexto de la teoría de clasificación de álgebras de operadores. Contamos, por ejemplo, la conjetura de rigidez de Kohn, que es uno de los problemas más importantes, que está relacionado, es un problema que tiene un enunciado muy sencillo, simplemente dice, ¿estas dos álgebras de operadores son diferentes o no lo son? ¿Son esencialmente la misma estructura o hay alguna diferencia sustancial entre ellos? Esta pregunta, que en otros contextos de las matemáticas pues es fácil, por ejemplo, es fácil diferenciar dos funciones, pues en este contexto es una pregunta complicadísima y que lleva abierta 50 años. Uno de nuestros grandes objetivos, o quizá nuestros sueños, sería ser capaces de entender si esas estructuras son diferentes, analizando cómo es el comportamiento de las transformaciones que te he contado antes de los multiplicadores de Schur, o cómo es la teoría del análisis armónico cuántico sobre estos objetos. Porque si la teoría refleja lo suficiente la estructura geométrica subyacente de estas álgebras, sería posible a lo mejor diferenciarlas entendiendo cómo se comportan los multiplicadores o las series de Fourier no conmutativas o el análisis armónico en general sobre estas estructuras. Una analogía que permite visualizar muy bien esta idea es pensar que, por ejemplo, estamos escuchando una orquesta que tiene muchos instrumentos y queremos saber si dos orquestas con un montón de instrumentos muy complicados y muy difíciles o muy poco conocidos son esencialmente la misma orquesta o no. ¿Cómo podemos diferenciarlos si no podemos verlas? Pues podemos escuchar la música que tocan. El análisis armónico escucha, es lo que hace, escucha las notas de una canción. Si uno es capaz de escuchar las notas de una manera lo suficientemente precisa, puede ser capaz de distinguir si dos orquestas no son la misma, o a lo mejor incluso de saber cómo es la forma del instrumento. Saber si un instrumento, por ejemplo, produce notas muy graves, uno puede deducir que es un instrumento muy grande, por ejemplo, o si un tambor produce cierto tipo de frecuencias, uno puede saber cómo de grande es el tambor en función del sonido que produce. Pues ese es más o menos uno de esos retos. Otro reto que a mí me parece muy interesante también es profundizar también en algunos resultados que tienen que ver con lo que se llaman los grupos libres. Los grupos libres son unos objetos matemáticos muy importantes, tienen que ver con las paradojas de Banach-Tarski y fueron estudiados por von Neumann. Y bueno, pues aunque aquí no está tan claro y no tiene que ver con análisis armónico, es más bien una pregunta de álgebra de operadores, también hay una conjetura muy importante que lleva abierta desde los años 50, que es la conjetura de los factores libres de von Neumann, que tiene que ver un poco con esta misma idea. Lo que pasa que en ese caso las herramientas que nosotros utilizamos pues no está tan claro o no parece que vayan a conducir a una solución, pero sí que a través de nuevas herramientas o de comprender mejor la estructura de estos grupos, pues también podemos tratar de entender bien pues esta cuestión y este problema. Entonces, pues yo creo que esos son dos retos muy importantes, aunque también hay muchísimos otros y cada cual tiene sus gustos matemáticos y esto es una cosa muy personal. ¿Cómo nació su vocación por las matemáticas? Bueno, yo cuando estaba en el instituto no sabía, ya en bachillerato no tenía muy claro qué estudiar, me metí en el bachillerato de ciencias, pero también me gustaba mucho la filosofía, así que digamos que siempre estuve entre las matemáticas o la filosofía, tenía ahí pues no sabía por qué decantarme y al final pues me decanté más por las matemáticas porque me parecía que uno en matemáticas es muy autónomo, en el sentido de que uno puede coger un libro de matemáticas, empezar a leer, entender lo que pone ahí, solo, y ser capaz de hacer nuevas preguntas simplemente con un lápiz y un papel sin necesidad de emplear ningún instrumento científico complejo o de haber leído un montón de textos de filosofía clásica. Simplemente entendiendo las ideas uno es capaz
de hacerse preguntas muy rápidamente. Luego resolverlas es otra cosa, porque eso lleva mucho tiempo. Pero me parecía que las matemáticas eran algo muy autónomo. Además, algo que de alguna manera yo siempre me he hecho de niño muchas preguntas sobre cuál era el porqué de las cosas y que estaba muy enlazado con esa pregunta. Las matemáticas siempre buscan entender por qué las cosas suceden, más allá de si es útil o no que sucedan, sino cuál es la razón que está en el centro de lo que está sucediendo. Y además, una cosa que a mí me gustaba mucho también era que lo que yo observé cuando entré en la carrera ya y que me encantó por hacer investigación matemática es que cuando uno de los profesores que yo tenía estaba equivocado en alguna cosa, y se equivocaba, pues que es normal, todos nos equivocamos y tú se lo señalabas, no tenía ningún problema en reconocer que estaba equivocado. No había ningún problema si te has equivocado en reconocerlo, en preguntar, en decir que no lo entendías, y eso también me llamó mucho la atención del mundo de la investigación matemática, porque sentía que intelectualmente pues eso aportaba mucha riqueza al desarrollo de una carrera científica en este contexto. A la investigación matemática pues fueron un par de profesores de la universidad. Yo estaba ya en segundo y sí que a veces pues siempre pues preguntaba a algún profesor, oye, pues esto, les hacía preguntas a veces después de clase, y entonces yo recuerdo que una profesora que tuve pues sí que un día me dijo, oye, ven a mi despacho a ver y te pregunto un poco. Me preguntó qué me gustaba, me dijo que quizás sería una idea que empezar a visitar campamentos, o sea, escuelas de verano para estudiantes de grado interesados en la investigación, que empezar a venir a ICEMAT, a los programas que tenían de introducción a la investigación también, y fue quien me empujó, porque yo en aquel momento pues decía, bueno, yo es que tampoco estoy preparado, yo solo he venido a las clases, no, o sea, no me he preparado para estas cosas. Ya me dijo, no te preocupes, esto es una cosa que poco a poco te vas introduciendo, y me animó mucho. Y yo, pues, en gran parte he orientado mi futuro profesional en esta línea por ella. Y también, pues, por otros profesores como por ejemplo, que tuve también al final de la carrera, que me siguieron empujando a hacerlo. Por ejemplo, la profesora con la que yo hice mi trabajo de fin de grado, pues cuando yo empecé mi trabajo de fin de grado me encontré por primera vez con algo de matemáticas que yo leía y no entendía a la primera, y que podía pasarme a lo mejor toda la tarde leyéndolo y que se lo seguía sin entender. Y eso me generó muchísima, pues en un primer momento te genera preocupación, incluso te pones muy nervioso porque es algo nuevo, y yo siempre recuerdo los buenos consejos que ella me dio y creo que han sido claves para que continuara, que era que esto pues era así, que precisamente porque era interesante lo que estaba haciendo era por lo que no lo entendía, y que tenía que continuar y acostumbrarme a esta sensación. Y desde luego fueron grandes consejos. ¿Qué aspectos de su trabajo le resultan más motivadores y cuáles son los más difíciles? Bueno, a mí el aspecto que me resulta más motivador tiene un poco que ver con la motivación que te comentaba antes, de que uno es muy autónomo en su trabajo. También es muy libre a la hora de explorar ideas y de decidir qué problemas hacer o no. Es muy raro que un director de tesis en matemáticas o que alguien que lidere un grupo de trabajo te diga, tienes que trabajar en este problema, tienes que hacer esto. No es jerárquico, es más bien horizontal, en el sentido de que uno llega y hace preguntas y las respuestas suelen dar es, si te interesa, lo pensamos. Y eres tú el que va decidiendo un poco qué hacer, qué mirar, qué problemas te interesan, qué cosas no te gustan. No tienes que hacer cosas, no tienes que a lo mejor estudiar problemas que no te interesan. Pues eres muy libre para decidir lo que te interesa y lo que no. Claro que eso tiene una contrapartida, que también eres muy responsable de decidir qué problemas trabajas y cuáles no, que también es algo muy importante en la carrera de un matemático, porque si eliges un problema que es poco interesante o que es muy difícil o demasiado alejado del estado del arte actual del área en la que trabajas, pues el que te equivocas eres tú también. Y eso tienes que saber conjugar muy bien esos dos factores. Luego también viajar, conoces a muchas personas de muchos países diferentes, con otras lenguas, otras culturas. Yo he viajado desde China por toda Europa, a un montón de universidades, y he conocido muchísimas culturas diferentes, y siempre hay un nexo común, que son las matemáticas y hablar de matemáticas. Llegas a una mesa con personas que a lo mejor tienen una procedencia completamente diferente a la tuya, otro modo de entender la vida, otras ideas, con las que a lo mejor de otra manera te costaría más congeniar, y te pones a hablar de matemáticas, te pones a hablar de lo que estás trabajando y tienes un mundo en común con ellos que te permite conectar y conocerlos mucho mejor. ¿Aspectos negativos? Bueno, pues a veces las matemáticas tienen un punto de cierta soledad intelectual o de cierta soledad en general, que es un poco difícil de llevar. Por ejemplo, llegas a dar una charla a veces
y ves que tu charla la están siguiendo 20 personas a lo mejor en todo el mundo y que nadie más está interesado en lo que tú estás haciendo o no lo siguen o están interesados pero no trabajan en ello y no lo entienden. Y eso pues a veces te genera un poco una sensación de decir, me gustaría poder comunicarlo a más personas, me gustaría que más gente pudiera darme sus ideas. Eso sí es un punto un poco más a veces que pues sí, hay que saber llevar este tipo de cosas. Luego también es complicado porque tienes mucho que tienes que moverte, cambiar de institución, tienes que viajar, entonces una estabilidad familiar pues es más difícil de llevar que en otro tipo de trabajos. ¿Cuál cree que es la clave del éxito en la investigación matemática? Bueno, yo diría que la clave del éxito para mí son 3 factores, que son la perseverancia y saber resistir, porque en las matemáticas el que resiste es el que vence siempre. Hay muchos periodos en los que uno no tiene ninguna idea buena, en los que ataca un problema y no le sale. Es posible que a mí esto, por ejemplo, me pasó en la tesis. En mi segundo trabajo, cuando ya estaba escrito y estábamos a punto de enviarlo, encontré que había un error. Y un simple error invalidó todo el trabajo de varios meses y tuvimos que rehacerlo. Eso son cosas que hay que saber llevar porque desde una perspectiva emocional te pueden afectar y hay que resistir, hay que aguantar, ir por un camino siempre muy definido y saber que igual que a veces no te salen las cosas, a veces te saldrán todas y que eso pues es algo normal. Luego tienes que tener siempre a alguien que te aconseje muy bien. Es muy importante tener un buen director de tesis e integrarte en un grupo que te pone las preguntas adecuadas para el momento en el que estás y para el momento en el que está el área en la que quieres trabajar. Un mal director de tesis o un grupo de trabajo en el que no te hacen mucho caso o en el que te hacen caso pero no te dan los consejos adecuados, es siempre algo que te va a lastrar. Tienes que buscar siempre un grupo donde haya un equilibrio entre el caso que te hacen, porque en los grupos muy buenos te hacen menos caso, y lo adecuadas que son las preguntas y los problemas que te ponen y que te ayudan a pensar. Yo creo que esas son las... Bueno, y la tercera, que te gusten, porque si no te gustan y si no te gusta el trabajo en la investigación matemática, no es mucha la resistencia que tienes que tener y no, por bien que se te den, aunque si no te gustan, no creo que las cosas vayan lo mejor posible. ¿Cómo ve la situación de las matemáticas en España, en particular para los jóvenes investigadores? Bueno, sí y no. Por un lado sí, porque los grupos de trabajo y de investigación en España son bastante buenos y a nivel internacional tienen mucha proyección. Hay muy buenos matemáticos y muy buenas personas que pueden dirigir una tesis en España. O sea que a nivel científico, estrictamente, es un buen lugar para hacer una tesis doctoral y viene gente de fuera a hacerla por ese motivo. O sea que en ese sentido yo no creo que la investigación matemática, la calidad esté muy por detrás de otros países en ningún modo, pero sí que creo que España tiene un evidente problema de precariedad laboral y sobre todo de problemas en la consolidación académica después de realizar la tesis y después de hacer una estancia postdoctoral. Es muy frecuente que gente haga su tesis, haga una buena tesis, pero luego no encuentre un lugar donde poder establecerse como profesor o como investigador, o que las condiciones laborales que le ofrezcan sean incompatibles con que forme una familia y que se marche por ese motivo. Y eso es algo muy triste y eso es algo que este país tiene que mejorar y en esto vamos detrás, porque en otros países europeos las condiciones laborales sí que son mucho mejores, por no hablar ya de Estados Unidos o China, donde las condiciones laborales son muchísimo mejores que en toda Europa. Entonces, esto sí que aquí, en este punto, yo sí que creo que tenemos que mejorar. Y luego también hay una excesiva burocracia a la hora de hacer cualquier tipo de trabajo científico. Hay muchísimos papeles que hacer, las regulaciones gubernamentales existen y tienen un sentido, pero deberían de ser un poco más laxas desde mi punto de vista. ¿Cómo defendería la importancia de las matemáticas para la sociedad del siglo XXI? Bueno, yo creo que las matemáticas han sido importantes desde que nacieron. En cualquier avance tecnológico, en cualquier avance científico, incluso en los cambios de paradigma que han, por ejemplo, que trajo, por ejemplo, la mecánica cuántica, como os comentaba antes, que han traído hasta en la forma de entender el mundo. Las matemáticas siempre han estado ahí. Las matemáticas están en la base, son la base de cualquier tipo de trabajo científico, de trabajo tecnológico. Son el lenguaje, como decía Galileo, en el que está escrito el universo. Entonces, no se pueden ignorar. Están ahí para quedarse. Son una herramienta
potente y versátil, tendrán sus limitaciones como todos los campos del saber, pero no van a desaparecer y cualquier disciplina científica y tecnológica las necesita siempre. Por otro lado, también creo que en el mundo en el que vivimos y todavía más actualmente con las revoluciones tecnológicas o de la inteligencia artificial que estamos viviendo, ya no solamente las propias matemáticas como investigación, sino que un individuo sepa matemáticas es fundamental, porque el desarrollo del pensamiento abstracto, poder adaptarte, que es lo que más valora, por ejemplo, una empresa. Yo nunca he trabajado, siempre he trabajado en instituciones académicas, pero tengo amigos de la carrera que han ido a trabajar en empresas y lo que siempre me han dicho es que lo que más han destacado los directivos, a las personas que les han contratado y con las que han colaborado, es cómo se adaptan, cómo saben adaptarse a un nuevo problema que aparece, cómo saben partirlo en problemas más pequeñitos para ir resolviéndolo poco a poco y cómo tienen una capacidad de adaptarse a los cambios que se producen en cualquier tipo de contexto. Entonces yo en este sentido creo que saber matemáticas y desarrollar el pensamiento abstracto es fundamental, más todavía en el mundo en el que vivimos, porque con los cambios acelerados que vamos a vivir, el que se adapte en cualquier vertiente profesional es el que va a poder llevarse al final el gato al agua. Entonces incluso hasta un directivo de una empresa, yo por ejemplo he dado clases a economistas y les he hablado de la teoría de juegos y les explicaba cuando les daba clases que era fundamental que ellos entendieran este tipo de cuestiones, porque la toma de decisiones interactiva tiene mucho que ver con todo lo que está en el área. Entonces creo que es central, la defendería de esta manera. ¿Qué significa este premio para usted? Bueno, pues en primer lugar un reconocimiento que me va a abrir muchas puertas a la hora de poder optar a plazas postdoctorales o a pedir proyectos de investigación en este momento de mi carrera científica. Es un premio que es, al no darse en solo darse a un grupo pequeño de matemáticos en cada promoción, pues y ser una cosa bastante objetiva porque todo el mundo compite por él en igualdad de condiciones, pues no sé cómo explicarlo, ayuda mucho a la hora de poder pedir un puesto de trabajo o de poder pedir dinero para realizar tu investigación, y eso es algo que a mí me ha motivado muchísimo y que me va a ayudar un montón. Y luego, bueno, pues es un reconocimiento también, más allá de eso, a un trabajo de 5 años, que yo empecé cuando empecé el máster en 2019, luego me vine aquí a hacer el doctorado en 2020, y bueno, pues todo el grupo de trabajo en el que yo me integré y yo estamos muy contentos de que se nos haya reconocido lo duro que hemos trabajado y de que parece que otros matemáticos y que comités de gente muy importante en el mundo de las matemáticas pues valora también nuestro trabajo y nos motiva a seguir trabajando.